Buenos días, profesora Diana Marre. Quería empezar por decirte que para mí es una gran alegría y también un honor poder acompañarte en esta conversación y más en este espacio significativo, ¿no? Como es afín esta casita que tenemos en el bosque del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que hemos crecido, ¿no? Tantas investigadoras acompañadas por tu liderazgo atento, cuidador y muy acogedor, ¿no? Siempre. Aprovechando este espacio privilegiado, me gustaría recorrer contigo algunos momentos de tu trayectoria, empezando por los orígenes y siguiendo por todo lo que has ido construyendo aquí y sigues construyendo hoy en la universidad y también fuera de ella. Si miras hoy tu recorrido desde La Pampa, Argentina y tu formación inicial, ¿no? en historia, ¿qué hilos reconoces que ya estaban ahí antes incluso de llegar a la antropología? Ay, bueno, gracias por esto de acompañarme ahora. Y ahora estaba pensando cuando decías eso que, bueno, es interesante que hayas sido la última persona del grupo que se ha doctorado y que estés aquí hoy. Es interesante esto, ¿no? Con un doctorado fantástico, por otra parte. Eh, a ver, yo creo que la primera carrera que yo estudié, pero no mucho tiempo, porque eran épocas convulsas aquella, fue filosofía. Y yo creo que todo eso estaba, digamos, ¿no? Y podría haber seguido estudiando filosofía o podría haber luego estudié historia y me gustó mucho estudiar historia y luego antropología. Y yo creo que en todo caso lo que yo podría decir es que siempre he estado en torno de las ciencias sociales o de las humanidades, quizás haciendo un camino inverso al que se hace usualmente, es decir, de lo más práctico y concreto hacia lo más abstracto, y yo hice el camino inverso. Pero creo que esto, es decir, un poco lo que he hecho luego estaba allí al principio y creo que también para mí fue, creo que aquel momento que eran los 70 en Argentina, que fueron los 70 en general, predictadura y postdictadura, fueron de alguna manera, impactaron en mi formación, en mi actitud, en mi mirada sobre lo social, sobre todo, que es un poco lo que he seguido haciendo después, ¿no? Sí, sí, yo creo que ha tenido un impacto, una influencia, sí, 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 Claro, claro. totalmente. Que de hecho te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué experiencias, lecturas, mentoras, contextos políticos Sí, también habían participado a sí. tu deseo de mirar y de analizar lo social? Concretamente, en qué piensas? ¿O en quiénes? A ver, yo creo que fueron años muy, ¿cómo te diré?, muy contradictorios en sí mismos, ¿no? Es decir, yo empecé a estudiar filosofía a principios de los 70 en un momento de, bueno, de teóricamente mucha apertura. En la Argentina se había vivido desde los 60 un conjunto de golpes de Estado, pero también de momentos intermedios de mucha apertura, ¿no? Entonces, en los principios de los 70 era, bueno, unas lecturas en filosofía interesantes, digamos, ¿no? Aunque bueno, esto como siempre se empieza por el principio, entonces mucho Platón, mucho Aristóteles, muchos sofistas, muchos eclécticos y demás, ¿no? Pero bueno, son lecturas formativas interesantes, ¿no? Y luego, cuando yo empecé a estudiar historia, todavía era ese momento también, y entonces, bueno, yo siempre cuento que teníamos casi todo un año, nos pasamos leyendo a Marx, a Mao y a Hegel, digamos, ¿no? O sea, todo de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Claro, luego vino la dictadura y esto desapareció y fue un problema para todos nosotros y bueno, de allí ya se empezó a leer otras cosas y a analizar otras cosas. Recuerdo que, por ejemplo, no se podía acabar la carrera de historia si uno no leía absolutamente toda una colección de historia argentina, que era la cosa más derechosa, aburrida y casposa, pero había que leerla toda, eran 20 y pico tomos, ¿no? Y esto había que leerlo y bueno, en fin, yo creo que no estaba mal, no estaba mal haber leído las dos perspectivas, digamos, y uno podía luego escoger con qué quedaba más, se sentía más cómodo o pensaba que estaba mejor trabajado el tema. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Y después de la carrera, tú de hecho ya tienes en Argentina, antes de venir aquí, un recorrido en la academia, en la docencia. ¿Qué te llevas de esta etapa? A ver,
Yo creo que siempre quise ser docente, y muchas veces he pensado por qué, ¿no? ¿Por qué quise ser docente? Y creo que tengo una explicación, que es que yo pasé los primeros 16 años de mi vida en un pueblo muy, muy, muy pequeño, de 70 habitantes, ¿no? Donde no había nada, ¿no? O sea, había una iglesia pero no había cura, había un edificio que era de la policía pero no había policía, pero había un colegio y había una maestra, ¿no? Y aquella mujer que se llamaba Julia Elena Pérez, me acuerdo, era una mujer que para mí era una, no sé, creo que fue como un modelo de mujer, una persona que había estudiado, que conducía coche, que vivía sola, que hacía 50 kilómetros todas las semanas para ir a estudiar violín con un señor que enseñaba violín a 100 kilómetros a la redonda por caminos intransitables. En fin, creo que era una, ¿no? Que además tenía 50 alumnos en la clase y de alguna manera siempre estaba de buen humor. Entonces yo creo que, bueno, ella fue un poco la persona que, bueno, me parece que fue la que me hizo pensar que si las demás figuras femeninas en aquella época no eran muy atractivas en ese sentido, ¿no? O sea, había mucha persona trabajando en el campo, muchas, bueno, en fin, las feminidades de los 60, ¿no? Que no eran las de del 68 francés, para hacer alguna referencia al tema, ni tampoco la de la revolución sexual de los 70, ¿no? Era otro momento, ¿no? Entonces, docente quise ser siempre y creo que eso, digamos, y estoy conforme de haberlo hecho y haber seguido esa situación. Y es cierto que yo empecé a hacer docencia en Argentina en un momento en que, bueno, la dictadura había complicado mucho todo lo que era la universidad. De hecho, yo me fui de la universidad un día y cuando volví a los 2 días faltaban la mitad o más de los profesores, o estaban muertos o desaparecidos, o huidos o presos, ¿no? Entonces las universidades quedaron bastante devastadas con la dictadura y hacer un doctorado era bastante difícil, ¿no? A menos que uno tuviera las posibilidades, el patrimonio y para moverse a otras ciudades, pero no todas las universidades la tenían y por lo tanto no todas las universidades, y creo que ninguna pedía el doctorado para tener el doctorado para hacer docencia, ¿no? Y no quedó nadie. Y cuando no quedó nadie, digamos, además la Argentina, no sé ahora, pero cuando yo vivía allí tenía un sistema por el cual había un largo cursus honorum, ¿no? Uno empezaba como ayudante de segunda, ad honorem, después pasaba a ser ayudante de primera, después jefe de trabajos prácticos, después, en fin, ¿no? Una carrera larga hasta que terminabas como titular en el mejor de los casos, ¿no? Entonces empecé pronto, empecé casi cuando terminé la carrera, a los 23 años, creo, una cosa así, a hacer docencia en la universidad, sí. Empecé primero en una universidad jesuita, la Universidad del Salvador en Buenos Aires, y en La Pampa, que era donde yo vivía y había estudiado. Así que iba cada semana y volvía 9, 10 horas por viaje, ¿no? Wow. Sí, sí. En autobús, ¿no? En autobús, sí, sí, en autobús, sí. Bueno, fue toda una experiencia aquello, sí, sí. Creo que lo hice eso 8 o 10 años, de ir cada semana, ir y volver. Pero bueno, para mí fue una buena experiencia, sí, sí, sí. Creo que, bueno, no sé, siempre tengo la sensación que de todo queda algo que vale la pena recuperar, ¿no? O sea que sí, 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 sí. Y tú en algún momento terminas siendo decana, ¿no? De esta... Termino siendo, no decana, pero esto después de la dictadura, ¿eh? O sea, sí, sí, después de la dictadura termino siendo un cargo que no existe aquí, que es como de casi vicedecano, que vale. Sí, en esta universidad, en La Pampa, sí. Era una universidad, bueno, la única que había ahí, que tenía 2 campus a 100 y pico kilómetros uno de otro y como 15 titulaciones y demás. Sí, sí. Muy joven era yo para hacer esto. Ahora mismo pienso, no sé ni cómo me metí en esto porque creo que tenía, bueno, no sé, no tenía 30 años creo cuando asumimos y era un momento complejo, ¿no? Porque, bueno, acababa de terminar la dictadura, había toda una cuestión, bueno, empezaba a moverse otra vez. Yo había sido militante estudiantil antes de la dictadura y tenía alguna experiencia en esto y, bueno, había empezado a moverse todo esto, pero, por ejemplo, la universidad tenía todo rejas las ventanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había que pelear para que se sacaran las rejas porque si no era como una ratonera, que estaban pensadas para eso en algún sentido. Así que sí, sí, fue interesante y fue una experiencia interesante porque había mucha movida y uno salía en los diarios un día sí y al día siguiente también, ¿no? Porque además la ciudad era pequeña, una ciudad de 200, 300 mil habitantes, ¿no? Sí.
donde todo más o menos se conoce y se sabe, sí. Claro, claro, Sí, claro. sí, sí. Claro, ahí ya empiezas a adquirir muchos conocimientos y práctica de gestión, ¿no? También, porque me imagino que en este puesto de vicedecana tenías mucha más que la docencia en la Sí, sí, investigación. esto sí, 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 esto sí, sí. Lo que pasa es que yo creo, no sé, no lo he pensado, lo pienso ahora, ¿no? Pero yo creo que en esos contextos de tanta precariedad, digamos, como eran estos pueblos prácticamente sin habitantes y sin recursos, sin, no sé, uno como que aprende a gestionar muy pronto, digamos, ¿no? Casi cualquier cosa, digamos, ¿no? Y obviamente un cargo de esto, sí, yo era, además de esto, estaba en el consejo directivo, que es el órgano que gobernaba la facultad, y en el consejo superior de la universidad, donde también era joven para ese momento y mujer, que aunque no había tanta discriminación en ese momento ya, bueno, no era lo más habitual concretamente, ¿no? ¿Recuerdas algunas medidas, propuestas que tú implementaste o participaste en implementar que para ti fueron particularmente importantes? Algunas fueron muy complejas, sí. Nosotros bueno, lo puedo comentar esto porque además creo que tiene que ver con las cosas que trabajamos. Yo tuve la experiencia, la terrible experiencia de al menos 3 veces tener que comunicar a padres y madres que su hija estudiante había muerto de un aborto, ¿no? Y eso fue una experiencia muy dura para mí, ¿no? En la Argentina no se despenalizó el aborto hasta hace, no sé, 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuándo. Yo había tenido la experiencia siendo estudiante secundario de una compañera mía de un pueblo muy pequeño que había muerto de un aborto. Entonces, que esta fue una experiencia dura. Entonces propuse que pusiésemos preservativos en los lavabos de la universidad. Porque, bueno, ese era un contexto en el que, bueno, a lo mejor la gente se encontraba, y si no se encontraba ahí, bueno, sabía que así había. También era una zona de menos control, digamos, ¿no? Porque si uno iba a la farmacia a comprar preservativos, bueno, en un lugar pequeño y en un, ¿no? Bueno, obviamente esto fue realmente Sí, 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 fue terrible, ¿no? Porque salía en todos los diarios, estaba incitando a la gente a las relaciones sexuales obviamente que no se puso en práctica esto, ¿no? Pero sí, bueno, era difícil esto en este momento, ¿no? Porque una cosa que uno aprendía rápidamente al final de la dictadura era que la dictadura no habían sido solo 3 señores enloquecidos, sino que había mucha gente que lo había apoyado y por tanto había una cierta, eh, en fin, sentido de la moral, no sé, en fin, Claro, sí, 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 claro. no era casual. Bueno, tendría mil preguntas sobre Eso, este tema sí. concretamente, sí, sí. Pero te voy a llevar un poco para adelante, ¿no? En el paso de Argentina a Barcelona, ¿cómo fue para ti? ¿Qué supuso esta historia, este trayecto migratorio, ¿no? En términos personales, profesionales, también intelectuales, ¿cómo fue esto de venir para España? A ver, yo sentí en aquel momento, cuando terminaba el segundo periodo de este cargo, digamos, sentí que era un momento en el que podía pensar en plantearme otras cosas, ¿no? Es decir, terminaba un segundo periodo de este tipo, acababa de tener mis 2 hijos, y pensé que era un momento en que podía repensar un proyecto vital, digamos, para mí el doctorado era una cosa importante, digamos, ¿no? O sea, esa cosa que existe en Argentina, que es el abuelo inmigrante, el padre comerciante y el hijo doctor, ¿no? Esa trayectoria que un poco, y en mi caso yo tengo todos abuelos migrantes, o sea que había esta idea, ¿no? A mí me interesaba hacer el doctorado y allí no tenía la posibilidad de hacerlo, mi pareja también lo quería hacer, y entonces pensamos que ese era un momento en que podíamos plantearnos otra opción, ¿no? Es cierto que había circunstancias personales también que de alguna manera contribuyeron. Yo no tengo hermanos ni hermanas y mi padre y mi madre ya habían muerto, entonces tampoco había ninguna vinculación muy potente que hiciera que nos quedásemos allí. Mi pareja tampoco tiene hermanos y hermanas, su padre también había muerto, su madre tenía... En fin, había un conjunto de circunstancias que a veces no se dan como para salir, ¿no? Y entonces pensamos que era un buen momento para hacer el doctorado los dos, pedimos becas, salidas y demás.
Y bueno, tuvimos oferta aquí, la posibilidad de venir aquí a Arizona, en Estados Unidos, y decidimos venir aquí, ¿no? Y lo interesante es que yo nunca me he arrepentido, al contrario de haber venido, y estoy muy, muy contenta de haberlo hecho, sinceramente. Sí, Claro. sí. Y tú viniendo de la historia, te doctoras en Antropología, antropología. sí, sí. ¿Cómo fue este paso de una disciplina A a la otra. otra? A ver, yo trabajaba en historia, hacía historia americana, digamos, latinoamericana. Se llamábamos americana, pero en realidad era latinoamericana, ¿no? Y había trabajado mucho al vivir en en esa zona, que es una zona nueva de la Argentina en algún sentido, una zona de población, digamos, de fines del 19 y principios del 20. Había trabajado mucho en una historia esta que se llama una historia contemporánea, muy contemporánea, ¿no? Muy basada en historia oral, ¿no? O sea, muy parecida a la antropología, ¿no? Y entonces cuando vine aquí y vi la carrera de historia o lo que se ofrecía en historia, me pareció una cosa muy lejana, así, muy histórica, para decirlo rápidamente, en términos generales, ¿no? Y me encontré con Joan Bestar, que es un antropólogo al que yo respeto y valoro mucho y admiro mucho también, y me dijo, bueno, ¿y por qué no haces en antropología? ¿No? Que era, en ese momento él llevaba el doctorado en antropología. Le dije, ¿qué le parece? Me dice, sí, yo creo que sí, que bueno, y entonces me pareció que era una muy buena opción, digamos. No me veía haciendo un doctorado en historia muy tradicional, digamos, ¿no? Muy de mucho archivo, mucho, ¿no? Entonces me pareció que era, sí, y creo que para mí fue una buena decisión. Me alegro de haberla tomado, sí, sí. Fue complejo después, ¿no? Porque cuando terminé el doctorado en antropología, yo tenía un grado en historia y uno en antropología. Para los historiadores era antropóloga y para los antropólogos era historiadora, ¿no? Entonces fue difícil, ¿no? Recomponerme o venía mal ubicada en algún sentido por esa doble vertiente, pero bueno, no me he arrepentido nunca, ¿eh? Vale, Sí, 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 sí. vale. Te doctoras en el año 2000 2000, en la sí, sí, en Universidad la de de Barcelona. Barcelona con una tesis que de hecho Sí, te dirige Joan Bestart, sí, Joan ¿no? Bestar y Merinage, sí, Vale. sí, Y sobre la temática para tu tesis de estas figuras sí, femeninas de la Argentina que sí, son las chinas, sí, ¿no? sí. ¿Cómo escogiste esta temática? Y de hecho es una tesis que contiene muchos elementos bueno, de género, de Mm, familia, mm, ya se desdibujan, ¿no? Las líneas de sí, investigación que tú sigues luego. sí. ¿Qué fue esto que te permitió Bueno, yo creo que uno seguir? siempre, no sé si mucha gente hace su tesis sobre los temas que personalmente le interesan, ¿no? Y yo hice esta tesis sobre estas mujeres rurales que en algún sentido había sido mi vida personal, digamos, ¿no? ¿No? Quiero decir, aunque viviera en una ciudad, el entorno era muy rural y el lugar donde había crecido, digamos, había muchas mujeres que eran chinas, digamos, ¿no? Sí, mujeres invisibles, subalternizadas, digamos, en este en medio entre población indígena y población migrante, ¿no? Es decir, yo siempre digo que en el pueblo en el que yo vivía, la población indígena estaba allí, digamos, ¿no? Y no había una diferenciación entre la población indígena y los demás, más allá de la cuestión social, ¿no? Es decir, las familias, de acuerdo, la familia Romero eran las familias indígenas y estaban las familias Romero y los indios Romero, ¿no? Es decir, socialmente hablando, ¿no? Entonces los indios Romero eran los pobres y las familias Romero eran los indígenas ricos, digamos, pero en términos generales no había una diferencia en ningún sentido. Yo no la percibí nunca, digamos. Yo fui al colegio con todos ellos y yo ahora mismo no sabría decir quiénes eran indígenas y quiénes no lo eran. Es cierto que es una zona de gran mixidad, ¿no? Es decir, en la Argentina. Creo que no es lo mismo que el norte o la cordillera, ¿no? Esto era una zona mucho más mixta en términos, mucho más mezclada, digamos, Ujú, ¿no? claro. Los años 90, principios de los años 2000, de hecho todavía ahora, son años muy efervescentes, ¿no? Para el campo de la reproducción en la Sí. antropología, que termina siendo tu campo.
Tú participaste de muchos proyectos, ya dirigiste de hecho algunos en esta época. ¿Me puedes contar un poco este recorrido de investigación? ¿Cuáles fueron los hitos que Sí. te... A ver, yo cuando vine, bueno, yo trabajé muchos años de freelance porque no tenía trabajo en la universidad ni nada de esto, y en aquella época en que la migración era un tema importante, bueno, tuve mucho trabajo o fui llamada muchas veces para trabajar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, con los cuerpos de seguridad del Estado y demás. Lo que pasa es que en algún momento, y yo trabajaba, digamos, había trabajado en esto, había trabajado sobre temas de inmigración en Argentina, o sea que no estaba preparada para eso en términos académicos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que una cosa era trabajar allí sobre inmigración cuando miraba a mis abuelos y demás, y otra cosa era trabajar aquí sobre inmigración, sobre de alguna manera tenía que mirar a mí misma, digamos. Entonces no me sentía que aquello no tenía recorrido para mí, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento cuando terminé el doctorado me llamaron para un postdoc en un proyecto europeo que trabajaba sobre temas de reproducción asistida y en general, ¿no? Bueno, a mí me interesó, yo a ver, también tenía una historia también personal en este sentido y me pareció que sí que podía trabajar en esto. En realidad trabajaba paralelamente en reproducción médicamente asistida en los 90, que era pronto, ¿no? Y en adopción internacional. Lo que pasa es que en aquel momento que hubo tal boom de la adopción internacional aquí, aquello, digamos, tuvo un protagonismo muchísimo. Y de hecho los primeros 3 proyectos que yo dirigí del ministerio eran sobre adopción, ¿no? Porque había mucha demanda, mucho interés, bueno, ¿no? Y tuve muchísima suerte porque trabajé con una persona que es Stine Howell, que es una antropóloga noruega, que era una especialista en el tema y fue pero sumamente, yo he tenido mucha suerte en la vida, porque Joan Bestar ha sido una persona absolutamente generosa en todo sentido, no sé, uno podía llamarlo para cualquier cosa y no atender, ¿no? Pero si era para pedirle una bibliografía, una referencia, a eso siempre respondía, ¿no? Lo cual yo creo que ha sido realmente, para mí ha sido muy importante. Sidney Howell lo mismo, Peter Waker es un especialista en temas de etnicidad y de raza, trabajé con él. Anka Doret, yo creo que tuve suerte en ese proyecto porque fue gente fantástica y sobre todo muy generosa, ¿no? Incluso muy acogedora y en todo sentido, sí. Sí. Entonces tú recurriste a temas como la adopción, la reproducción. Dices, había mucha demanda. ¿De quién venía esta demanda? Bueno, nosotros fue muy interesante esto porque sobre todo de las familias, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que en 2004, al finalizar este proyecto, le propuse a Joan Bestar hacer un congreso donde juntásemos o reuniésemos a los científicos y científicas que trabajaban sobre el tema, y los practitioners, es decir, psicólogos, abogados y demás, y a las familias. Y me dijo, esto va a ser un desastre. Me dijo Joan Bestar, me dice, nunca se ha hecho esto, se nos va a ir de las manos, no, ¿te parece? No sé qué, bueno. Entonces yo le dije, ¿usted cree que no será? Bueno, entonces me dijo, mira, hazlo, porque tenía esto, ¿no? Esta cosa de... Bueno, y lo hicimos y fue fantástico, ¿no? Es decir, había 150 personas, entre familias, gente que trabajaba en el tema, investigadoras que vinieron del mundo además, ¿no? Y creo que en ese momento inauguramos una forma de diálogo entre las distintas partes de la adopción, ¿no? Familias incluidas, que lo mantuvimos, yo creo que en 8 o 9 años, sostenidamente, con un congreso internacional cada año, ¿no? Y aquí había mucha convocatoria, mucho interés, fue realmente muy enriquecedor en muchísimos sentidos, sí. Claro, y construye un terreno muy fértil para la cuestión de este diálogo entre investigadoras, profesionales y familias para lo que viene después que construyes tú desde la fin. Ahora te pregunto sobre eso, pero antes quería llegar a este momento en el que te incorporas a la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo llegas aquí y qué te encuentras cuando llegas en esta universidad? A ver, yo después que me doctoré en el 2000 empecé a intentar conseguir trabajo, evidentemente, y bueno, fue muy difícil, me acredité por todas las agencias posibles y por todos los cargos y posibles también. Me habilité, que era una cosa que hubo en aquellos años que duró muy poco porque era realmente un sistema muy complejo, pero bueno, yo creo que me presenté a, no sé, 12 o 14 concursos de oposición a lo largo y a lo ancho del Estado, digamos, y no entré en ninguno, ¿no?
Entonces, como trabajaba en temas de infancia y adopción, fui a trabajar al Instituto de Infancia y Mundo Urbano en aquel momento, que también estaba coparticipado por la Autónoma y la UB en estos temas, en temas de adopción, ¿no? Y desde allí pedí y obtuve mi primer proyecto de investigación como investigadora principal, ¿no? Como vi que el tema de las plazas no salía, me presenté al concurso de investigadora Ramón y Cajal y lo obtuve. Y como en aquel momento estaba haciendo ya algunas suplencias aquí en la Autónoma, pregunté si les interesaba que me quedase aquí y me quedé aquí. O sea, llegué a la Autónoma por la vía del Ramón y Cajal, trasladé ese proyecto, trasladé el grupo afín que ya estaba más o menos constituido y así fue como llegué. Sí, claro, sí. el grupo afín se empieza a constituir antes entonces de tu llegada a la OAB. Se empieza a constituir en términos de personas, ¿no? que lo conforman. ¿Qué ofrece la OAB para ti, para el grupo afín en el momento en el que te trasladas aquí, en este momento de tu trayectoria? Bueno, a ver, la primera cosa importante fue que conseguí un espacio laboral, digamos, ¿no? No es que lo financiase la Autónoma, pero la Autónoma me dio un espacio para trasladar ese Ramón y Cajal. Y es cierto que el Ramón y Cajal, esto lo preveía, digamos, preveía que estaba previsto que uno digamos, empezase una línea de investigación o consolidase una línea de investigación y de hecho, evidentemente, yo pude hacer eso, ¿no? Es decir, pude consolidar esa línea de investigación digamos, llevar adelante una carrera de investigación o una línea de investigación que, bueno, yo creo que dio de sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Y qué te interesaba que el grupo afín fuese desde el principio? ¿Cómo recuerdas esos primeros años del grupo, el traslado a la UAB? Lo que nosotros siempre pensamos fue, probablemente por este origen, pero también por mi propia historia personal, pensamos que los resultados de investigación debían llegar lo más rápidamente posible a las personas que podían beneficiarse de ellos, digamos, ¿no? Esto era un principio, ¿no? Es decir, siempre hemos dicho que, digamos, poco o mucho dinero el que nos dan es porque hay gente que paga sus impuestos y tiene derecho a conocer qué se hace sin tener que ir a leer un artículo en un journal que está pensado para que la ciencia avance, pero no para la gente en general, ¿no? Y ese fue un poco el principio del grupo afín, ¿no? Es decir, nosotros organizar un congreso internacional por año era realmente, hoy si lo pienso, no sé si lo haría, ¿no? Es decir, también siento que pasaba años para mí, ¿no? Pero era una cosa muy, muy forzada, porque traíamos toda la gente que estaba en aquel momento haciendo, digamos, teniendo un nombre importante en esto, venía. Digamos, ¿no? El primero que se hizo grande fue en 2006 y estaba toda la gente de ciencias sociales, o sea, todas las figuras de ciencias sociales que había, las trajimos. Salvo una que se enfermó y no pudo venir. O sea, que era una cosa que demandaba tiempo, pero además familias, asociaciones, entidades. Entonces, este fue el principio de afín siempre, digamos, sí. ¿no? Esta idea de tener salida, ¿no? y proyección hacia la gente que pudiera beneficiarse de los resultados de investigación, ¿no? Sí, de transferencia, pero también de interdisciplinariedad Eso sí, y de internacionalización, sí. ¿no? No, eso sí, desde el principio, porque de hecho afín surgió como un grupo que habíamos, sobre todo, antropólogas, yo creo que educadoras y psicólogas de la adopción. No, eso ha sido siempre afín, ¿no? Y enfermeras, porque estaba Carmen y toda esta gente, que después se jubilaron. O sea que siempre fue un grupo interdisciplinario, digamos, sí. Que, digamos, yo creo que, bueno, está en el departamento de antropología un poco porque mayoritariamente ahora somos de antropología, pero siempre ha sido un grupo interdisciplinario y siempre ha sido muy internacional. Probablemente porque yo al principio trabajé como secretaria de la Asociación Europea de Antropólogos Sociales, ¿no? Y entonces la red internacional que tenía, bueno, mantengo, era muy amplia, ¿no?
Entonces, eso también fue para mí muy importante para poder traer a esta gente, porque a esta gente no le pagábamos nunca, nunca teníamos dinero para pagarles, ¿no? Y a veces incluso ni los pasajes, pero teníamos una red importante de contactos, ¿no? Sí, claro. Y has empezado a hablar de esta dimensión de tu trayectoria que es especialmente importante, que es esta, y visionaria también, es la idea de la transferencia, que aparece como una parte central, ¿no?, del trabajo antropológico. ¿Cómo nace esta convicción en relación a la transferencia, ¿no? Con el tiempo llega también el laboratorio de prestación de servicios. Sí. ¿Por qué sentiste que hacía falta dar este paso, ¿no? ¿Qué te interesaba poner en circulación desde el laboratorio, por ejemplo? Sí, lo que nosotros vimos bastante pronto, pero creo que solo lo pusimos por escrito, me parece que en torno al 2010, era que era muy difícil llegar con los resultados de investigación a quienes hacían políticas, ¿no? No nos pasa solo a nosotros, está la literatura científica llena de esto, ¿no? Está aquello del cherries, ¿no? Es decir, de vez en cuando toman algo, ¿no? Quienes hacen política. Nosotros lo que vimos era que quizás la mejor forma de incidir en los procesos y en los cambios era a través de las propias personas usuarias, ¿no? Es decir, nosotros veíamos con las familias adoptivas que las familias eran las que terminaban o contribuían a que se cambiasen procesos y demás, un poco por venir a estos congresos y escuchar a la gente y demás, ¿no? Entonces, bueno, y también es cierto que muchas veces nos decían, bueno, ¿por qué no hacen ustedes algo a nivel digamos, de asesorías, de consultorías y demás? Nosotros nunca quisimos porque, bueno, poner en funcionamiento esto es muy complejo y tampoco teníamos tanto tiempo ni éramos tantos, porque nunca hemos sido una multitud aquí en Afín, aunque pareciera desde fuera que sí, ¿no? Pero bueno, en 2015, en aquel momento Bruna estaba de doctoranda y becaria y dijimos, bueno, ¿por qué no lo intentamos, no? Y bueno, lo intentamos y nos lo aprobó la autónoma y nos lo aprobó y nos apoyó, digamos, y por tanto lo montamos y yo creo que fue una cosa que fue buena porque también permitió incorporar profesionales, ¿no? A antropólogas como profesionales, no solo como científicas, ¿no? Yo siempre he dicho que teníamos que salir de ese circuito en que las antropólogas nos reproducíamos a nosotros mismos, ¿no? En la universidad y tratar de salir a la calle, al mundo, a ocuparnos de las cosas cotidianas de la gente, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. Y de hecho, después, un poco más adelante, también llega la creación de la empresa Inari, ¿no? Sí, Que fue sí. reconocida como la primera spin-off de ámbito social nacida De la autónoma, sí. desde la autónoma, participada por investigadoras Sí. de Afín y también por la autónoma. ¿Qué abrió esta nueva estructura desde Afín para ti? Además del laboratorio de prestación de servicios, también hay la asociación, ¿no? AIDIS, Sí. además Inari. Sí. A ver, nosotros lo que intentábamos con estas diferentes organizaciones era, bueno, ampliar la posibilidad de llegada a un público cada vez más amplio. De hecho, mantenemos desde marzo del 2009 una publicación gratuita en 3 idiomas que llega, es decir, cada vez que nos planteamos si seguir o no con esto, decimos, no sabemos cuánta gente la está leyendo, si les está sirviendo, si no, y la seguimos haciendo y la seguimos la mayor parte de las veces sin recursos, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo creo que yo insistía mucho en eso, pero creo que, bueno, no fui yo sola, ¿no? Digamos, hay un conjunto de gente en Afín que sigue creyendo que esto vale la pena hacerlo, digamos, ¿no? Y lo mismo pasó cuando hicimos el laboratorio y lo mismo pasó cuando Inari, ¿no? O cuando AIDIS, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para llegar lo más lejos posible, digamos, ¿no? Como para a la mayor cantidad de gente, pero no solo la gente que está en la universidad, que a esta, bueno, ya sabemos que puede ser que está más interesada o no, ¿no? Sino a aquella gente que no tiene por qué saber de antropología ni de nada, pero puede serle útil lo que hacemos, digamos, ¿no? Ese sería un poco el principio, ¿no? Claro, y mucho más que la publicación, además hay el podcast. Sí, después hemos ido, sí, las redes ¿no? sociales. Sí, las redes sociales, que bueno, sí, no son evidentemente mi especialidad ni muchísimo menos, pero bueno, sí, tratamos de ir incorporando esta cosa, los podcasts que también
bueno, no sé, llevamos 7 series de 8 episodios cada una, ¿no? Se ha contactado con casi 60 personas para que vengan y hablar con alguien durante una hora y media, digamos, ¿no? Que se dice muy pronto, ¿no? Pero además lo que hay que decir es que esta gente no cobra. Sí. O sea, no estamos pagando honorarios a esta gente, que lo cual además estamos sumamente agradecidas de que colaboren con nosotros, ¿no? Pero hay todo un esfuerzo de gestión para encontrarlas, contactarlas, organizar, entusiasmarlas, ¿no? Porque hay gente que hacerle perder una hora se le hace perder mucho dinero, ¿eh? Hay gente que cobra mucho dinero por trabajar una hora. Pues vienen, ¿no? Entonces yo creo que es interesante esto, ¿no? Es importante. Claro. Y siguiendo en la línea de la transferencia, también está este servicio, pensando en el servicio que fue pionero, ¿no? Que pensaste, propusiste, construiste el acompañamiento antropológico, que de hecho fue reconocido internacionalmente, ¿no? Por la EASA en el 2021 con el primer premio, a un proyecto de antropología aplicada. ¿Qué significó para ti ver que este trabajo también era leído fuera de aquí como una aportación importante, relevante y muy importante, de hecho, dijeron, ¿no? Sí, bueno, a ver, honestamente también fue una sorpresa, porque digamos que, es decir, yo me lo he creído mucho este proyecto, sinceramente me lo he creído mucho. Lo he pensado mucho, lo trabajé mucho para ofrecerlo o para que alguien lo comprase y lo sigo creyendo, ¿no? Es decir, esto que dijo la Organización Mundial de la Salud en 1946, de que las personas tienen derecho a una salud plena y que esa salud plena está integrada por la salud física, de la que se ocupa la medicina, y la salud psicológica, de la que se ocupan los psicólogos, y la salud social, de la que no dijeron quién se ocupa, y que yo creo que deberíamos ser la antropología, en principio y entre otras, lo creo realmente. Sí. Es decir, yo creo que hay mucho de la salud, del bienestar, sobre todo en estos mundos contemporáneos donde cada vez vivimos más individualizadamente, en donde, digamos, lo social tiene una influencia importante en el bienestar, ¿no? Y en la salud cotidiana y demás, ¿no? Claro. O sea que yo estoy convencida de que ese es un lugar para la antropología, ¿no? Sí. Sí, de hecho el retorno ha sido eso, de las miles de personas que hemos, porque se cuentan ahora en miles, ¿no? Que hemos acompañado desde este servicio. Pensando en el servicio de acompañamiento, pero también en los talleres en las escuelas de este proyecto también, muy visionario que es Sexafin, ¿no? Y el asesoramiento a empresas, instituciones de salud de renombre, aquí como sería el Hospital Sant Pau. ¿Qué has aprendido del trabajo con instituciones médicas, escuelas, asociaciones, otros espacios que no sean estrictamente académicos, ¿no? Bueno, a ver, fue realmente un reto esto, ¿no? Porque iniciamos al mismo tiempo el proyecto del servicio de acompañamiento en decisiones y procesos reproductivos y Sexafin, ¿no? Todo empezó en el 2015-16, ¿no? O sea que fue un momento en el que yo creo que la experiencia es siempre muy enriquecedora, ¿no? Y yo creo que, bueno, puede ser, creo que la formación en antropología ayuda a esta posibilidad de trabajar en contextos y con personas y organizaciones que no son estrictamente las de uno, digamos, con las que uno está acostumbrada a trabajar, ¿no? Yo creo que se requiere mucha tolerancia, mucha empatía, comprensión, pensar que la gente y las organizaciones hacen las cosas de diferentes maneras y no por eso están mal. Y tratar de poder dialogar y hacer cosas con los demás, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gusta mucho la gente, digamos, ¿no? O sea, me parece interesante casi todo lo que dice la gente, digamos, ¿no? Que siempre le encuentro algo interesante, ¿no? Que mi hija dice que la línea que separa una persona cotilla de la antropóloga es muy fina, ¿no? Pero sí, me interesa, realmente me interesa. Y creo que bueno, eso ayuda, digamos, ¿no? Pero creo que es una cuestión de la formación también, ¿no? Sí. Estamos formados para escuchar y tolerar y saber que hay 1000 maneras de hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? Claro, claro, pero aún así, ¿te has encontrado algunas resistencias, ¿no? Tú que has defendido una antropología que no solo analiza, sino que también acompaña y asesora. Sí, resistencias, sí. Yo me he encontrado con gente que
que me ha dicho y ha dicho en mi presencia que, bueno, que esto de que los antropólogos y antropólogas haciendo intervención era una locura porque los antropólogos no eran ingenieros sociales, ¿no? Sí, sí, pero bueno, esto sí es cuestión de... Sí, esto y no solo una vez y muchas, y sí, sí, de todo tipo de esto, ¿no? Pero yo creo que si uno más o menos tiene claro lo que está haciendo y es, bueno, y es más o menos transparente, ¿no?, con lo que hace y está dispuesto a, bueno, a cambiar de ideas si lo demuestran, tampoco pasa nada. Yo creo que uno tiene que pensar que hay gente que piensa de una manera y de otra. Yo creo que, a ver, la militancia política en épocas como las que comento, de dictaduras y demás, te enseña mucho en este sentido, ¿no? O sea que... hay que vivir y dejar vivir, claro. Básicamente. Sí, 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 sí. Claro. En paralelo de todo esto hay otra dimensión de la que no hemos hablado todavía para tu trayecto en la UAB, que es la docencia, el trabajo de transmisión a las siguientes generaciones. Bueno, lo hemos comentado, pero ahora profundizando un poco en esto, ¿no? A las siguientes generaciones científicas y también al trabajo de gestión, ¿no?, que muchas veces es completamente invisible. ¿Qué lugar ha ocupado la docencia en tu vida académica? Más allá de las clases, ¿qué has querido transmitir a quienes se han formado contigo? ¿Qué ha significado para ti, por ejemplo, dirigir tesis, este trabajo de mentoría, que yo puedo dar el testimonio que es un trabajo de mentoría cotidiano? Sí, sí. Sí, a ver, a mí me gustó mucho siempre ser docente, ¿no? Y digamos, y me gustaron todos los aspectos de la docencia, ¿no? Desde, me acuerdo, dar clase a un grupo de 350 personas en una sala, me acuerdo, donde había un motor que bombeaba agua, ¿no?, a las 6:30 de la mañana, en un curso en Buenos Aires era esto, que implicaba, bueno, en fin, ¿cómo puedo hacer para que esta gente, digamos, escuche algo, ¿no? Hasta esta cosa más personal con la gente que hace doctorados o trabajo final de máster. A mí me interesa, me gusta esto, aprendo mucho también, ¿no? De hecho, las tesis uno las acompaña, pero la gente, la que sabe del tema es la persona que está haciendo la tesis, ¿no? Y yo he aprendido mucho con la gente a la que he acompañado. Y además tengo esta sensación de que, bueno, muchas veces uno dice, bueno, la gente que va no escucha, qué sé yo. Yo siempre he pensado que yo he dado clase a una persona. Siempre he pensado que con que haya una interesada en escuchar, ya está. Porque esta persona comentará cosas con otros, y estos con otros, y estos con otros, y algo quedará, digamos, ¿no? Entonces, nunca he tenido esta necesidad ni de grandes multitudes que me escuchen, ni tampoco, bueno, que sí. Incluso siempre he dicho, ¿no? No hace falta quedarse aquí, ni tampoco hace falta escucharme a mí para aprender antropología, ¿no? Así que pueden encontrar cada cual sus caminos y está bien, digamos, ¿no? Y yo hago lo que puedo yo, digamos, ¿no? Sí que yo he notado que al final, ahora, ¿no?, que ya tengo muchos años, me siento muy lejos de los estudiantes de grado, digamos, ¿no? Y siento que a veces no tengo los recursos y las habilidades y las estrategias que ahora se necesitan para mantener a la gente interesada y estimulada, ¿no? Esta es un poco la sensación, sí que tengo esta sensación, ¿no? Vale. Sí. Vale. ¿Y qué te gustaría que perdurara en las personas que has formado, de lo que has transmitido tú? No sé, me gustaría que, bueno, que tuvieran una actitud tolerante y abierta, digamos, a las demás personas, en términos a la diversidad, específicamente a la diversidad, a todas las diversidades, y luego, bueno, que fueran honestas en términos de formación, ¿no? Digamos, que yo no digo que uno no pueda aceptar algo que no ha hecho nunca, ¿no?, o hacer algo que no ha hecho nunca. Lo importante es hacerlo, pero intentando hacerlo lo mejor posible, ¿no?, y formándose para eso, y sobre todo esta idea, ¿no?, de tratar de continuar, ¿no?, de tener la paciencia y la disponibilidad para acompañar a otras personas, ¿no? Es decir, yo sé que a veces no es fácil y no todo el mundo le interesa o le gusta y demás, pero bueno, si uno ha decidido hacer esto, tiene que aceptar que esto requiere estas cosas, ¿no? Es decir, yo aprendí muy pronto que para estar aquí había que dedicar un 30% del tiempo a la docencia, otro 30% a la investigación y otro 30% a la gestión, ¿no?
Y luego si agregamos las tesis y todo lo demás, bueno, nos quedaríamos en un 150%, ¿no? Pero bueno, una vez que uno ha tomado esta opción, si no, puede ir a trabajar a otros sitios, digamos. Claro, claro. Tolerancia, rigor y perseverancia, ¿no? Sí, es un poco la idea, Bueno. sí. Y sobre el trabajo de gestión, este trabajo invisible, ¿no? Que es un trabajo Totalmente. puramente trabajo de reproducción del grupo, Sí. que es el trabajo de coordinar, gestionar, cuidar el grupo y a sus miembros, que son dos cosas que van juntas, obviamente, pero que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí. Cuidar a cada persona, pero también al grupo en su conjunto. Seguir abriendo oportunidades también para que siga existiendo el grupo. ¿Cómo piensas este trabajo invisible, justamente? Sí, yo la verdad que la gestión humana del grupo no la he vivido como gestión pura y dura, ¿no? Lo que yo vivo como gestión, que bueno, que sí que lo es, ¿no? Es la cosa más burocrática, ¿no? Que la hago porque soy institucional, digamos, o sea, en ese sentido, pero siento que cada vez hacemos más de estas cosas, nos ocupamos de más cosas, ¿no? De estas que antes no nos ocupábamos, ¿no? Y esto se come una cantidad de tiempo enorme que uno, bueno, decir, o sea, ahora estamos, será porque estoy, ¿no? Cerrar un proyecto de investigación lleva más tiempo que prácticamente que escribir un libro, digamos, ¿no? Y es terrible esto, porque va a parar a un no sé qué, no sé, ahí como, yo una vez escribí al ministerio, ¿no? Es decir, yo envié al Ministerio de Educación y al de Ciencia, creo que mandé 15 veces fotocopias de todo mi currículum, ¿no? Y dije, no hay un lugar donde guardar esto y que agreguemos lo que sigue, ¿no? O poner, bueno, en fin, este tipo de cosas que parece una tontería se lleva una enorme cantidad de tiempo, ¿no? Que esa enorme cantidad de tiempo hace que uno a veces no tenga tiempo para otras cosas. Y de esas otras cosas para mí es muy importante las relaciones humanas, de un grupo. Si hay un grupo, hay que dedicarle tiempo a las relaciones, porque los grupos, como todas las convivencias, necesitan tiempo. Porque uno, uno ya sabe que ni siquiera es difícil convivir incluso con quien escoge convivir, ¿no? O incluso con los hijos, ¿no? O sea, los hijos son los hijos, pero tienen su vida y son otra cosa, digamos, que uno, ¿no? Entonces, en un grupo donde la gente viene por diferentes lugares y con diferentes intereses y con diferentes orígenes, y además este ha sido un grupo muy multicultural también, ¿no? Es decir, tenemos gente de muchísimos orígenes nacionales y lingüísticos y demás, necesita bueno, que haya una cierta vocación o voluntad de tejer, ¿no? De tejer relaciones, sí. De tejer, sí. Sí. Para ir cerrando poco a poco, tengo algunas preguntas todavía. Cuando miras hoy a la Universidad Autónoma, a la Facultad, al Departamento de Antropología Social y Cultural, ¿qué retos te parecen más importantes en el futuro inmediato, ¿no? ¿Y qué oportunidades ves también? Yo, a diferencia de lo que piensa mucha gente, y esto lo vengo diciendo desde hace unos 8 o 10 años, creo que hay un momento de revalorización de las ciencias sociales y las humanidades. Y yo creo que debemos creérnoslo esto. Debemos creer que las ciencias sociales, aparentemente solo la técnica y la tecnología y la economía son importantes, pero yo creo que cada vez más las ciencias sociales y las humanidades tienen un lugar preeminente en términos de esto, ¿no? De contribuir a la convivencia, de contribuir a la paz, para decirlo en un momento, digamos, bastante significativo a esto, ¿no? Y a las pruebas me remito, digamos, ¿no? Es decir, en este momento la Unión Europea no financia ningún proyecto de investigación de ninguna disciplina que no incorpore un grupo de ciencias sociales y humanidades. Digamos, alguien que piense en la gente, alguien que piense cómo llega esto a las personas, a cómo se puede, a quién le puede servir esto, ¿no? Cuesta, ¿no? Porque yo sé que en muchos lugares donde estamos nosotros, que nos llaman para estos proyectos, estamos para tiquear el box, ¿no? También lo sé esto. Pero bueno, creo que debemos de saber esto, tener paciencia y tratar de que se lo crean cada vez más, digamos, ¿no? Y de hecho, si yo pienso la trayectoria de AFIN desde los 2000 hasta aquí, es cierto que de alguna manera ha ido pasando. Tú dirás, sí, ya han pasado años también. Es cierto, hay que 20 años y pico. Pero ¿qué son 20 años en la vida de un grupo?
Serán 20 años en mi vida, o en la nuestra, pero en la vida de un grupo, 20 años no es nada. Entonces, yo creo que hay que trabajar pensando en ese horizonte, ¿no? Y en que es un momento importante para esto. Claro. Y más específicamente para el campo de la reproducción, ¿qué preguntas crees que no deberíamos dejarnos de hacer en este campo? Bueno, yo creo que el campo de la reproducción está completamente abierto también, ¿no? Y cuando digo la reproducción social, no solamente la reproducción, digamos, sexual, yo creo que está muy abierta. Es decir, cada vez hay más diversidad o una diversidad mayor en términos de reproducción social, digamos, ¿no? Es decir, cada vez la gente organiza diferentes formas de vida, de convivencia, de soporte, de ayuda, de crianza. Por tanto, yo creo que tenemos trabajo para siglos, ¿no? Desde la antropología en términos de la reproducción, ¿no? En todo sentido. Es decir, realmente mucho, ¿no? Es decir, yo creo que este subcampo de la antropología, que es el de la reproducción, que empezó en 1995, ha explosionado, ¿no? Y creo que no tiene en el corto plazo, digamos, ningún límite que lo, digamos, contenga. Es cuestión bueno, no sé, en el grupo, has venido siguiendo lo del grupo afín de estos días, ¿no? Estos temas que van surgiendo nuevos, ¿no? Que no los teníamos, ¿no? Y se van abriendo nuevas preguntas, nuevos problemas, nuevos desafíos, que yo creo que vale mucho la pena pensar en ellos, ¿no? Claro, es un momento muy importante. Sí, yo creo que la ventaja de vivir en España y en Cataluña en concreto es que la antropología aquí es bastante nueva, es del fin de la dictadura, ¿no? Entonces hay un campo enorme, ¿no? Es decir, si esto que uno ve cuando yo soy profesora visitante en Inglaterra, es decir, no hay vez que no encienda la BBC, la radio o la televisión que no haya alguien de la antropología opinando de algo, ya sea las inundaciones, el problema climático, la reproducción, la relación con las mascotas, la jardinería, en fin, digamos, ¿no? Hay de todo, digamos, ¿no? Es decir, se puede... cómo vive la gente con su materialidad, que es de lo que nos ocupamos finalmente, ¿no? Y sus relaciones sociales, es la vida misma, ¿no? Claro, claro. No dejar de hacernos preguntas. No, exacto, sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y por compartir este recorrido con tanta generosidad. Ha sido muy agradable, te lo agradezco mucho. Me alegro. Seguimos trabajando. Seguimos en ello, sí, sí.